Doña Patricia Vega, le damos la bienvenida a Noticias Colombia en esta edición del mediodía, con una reflexión. Acaba de decir el presidente Carlos Alvarado que obviamente la salida suya, vamos a hablar del espacio político, pero dijo algo sobre la sociedad. Y estábamos diciendo ahora, doña Patricia, usted puede irse, puede dejar el PAN y puede llegar otra persona, pero si la sociedad no se hace una autorreflexión de lo que está pasando, porque si a alguien se le ocurre asesinar a una niña de 4 años, es porque estamos muy mal, es porque tenemos que hacer la reflexión de qué nos está pasando como sociedad. Puede llegar Superman al PANI, pero si no generamos una situación de reflexión de lo que está pasando como sociedad, pues obviamente no vamos a ningún lado. Pero déjeme darle la bienvenida ahora sí de manera oficial. ¿Cómo está, doña Patricia? Bien, muchas gracias por la oportunidad. Mire, cuando ocurre una cosa como esta, tan cruel y lamentable, y es que a nuestros niños los están matando en las casas, los están matando las personas llamadas a cuidarlos. O sea, no es como antes, que pasaba que una persona, un chiquito andaba en la calle y alguien le hacía algo. Es en las casas, niñitos pequeños que deberían estar cuidados. Sí, por supuesto que como sociedad tenemos un tremendo problema. O sea, el tema de la violencia intrafamiliar, el tema de el irrespeto a los niños y de pensar que son pertenencia de los adultos, es una cosa que la sociedad debe obviamente analizar. Nosotros estamos realmente preocupados porque se repite y se repite y se habla de la violencia y se habla de los niños y se habla y las cosas se producen. Ya mañana no es noticia, ¿verdad? Ya mañana, termina pero siendo como parte del paisaje. Si de algo sirve que yo haya pasado por el PANI, es que ojalá este tema, el PANI y el tema de la niñez costarricense esté en la agenda nacional. O sea, que no quiten, yo le decía a los periodistas en la conferencia de prensa ahora, no quiten del dedo del renglón. O sea, necesitamos, y no solo el PANI, hay otras instituciones también que participan. El PANI, la más llamada a responder, pero hay otras también y no podemos quitar el dedo porque no está bien el tema. Doña Patricia, muy bien, y obviamente que hay que insistir en eso, y creo que los medios de comunicación, en efecto, como los que debemos generar mucha opinión en la gente y reflexión, pues debemos insistir en esa necesidad. Sin embargo, sí quiero que usted misma, doña Patricia, con nosotros y con los oyentes de Noticias Colombia, nos diga qué frustración siente, porque obviamente a usted la ponen ahí para que las cosas mejoren. Ahora decíamos, su salida no va a cambiar en nada, pero entonces su presencia ha tenido que servir para algo. Mire, ¿cuál es la frustración grande con la que usted sale de ahí? Mire, lo grave de esta situación en este momento, cuando yo entro, yo hago expreso todo lo que encuentro deficitario en el PANI, y consta en las actas de la asamblea, consta en comunicaciones, como consta en todo lado. O sea, quien quiso oírme de lo que ahí estaba pasando, pudo haberme oído. Se hicieron los planteamientos como corresponde técnicamente. Hicimos para trabajar en temas de recursos humanos. El PANI depende infinitamente de sus recursos humanos. O sea, nosotros no podemos cambiar un funcionario por una máquina. Depende de su recurso humano. Trabajar en el tema de recursos humanos, trabajar en el tema de infraestructura, trabajar en el tema de servicios. ¿Qué son servicios? Es eso lo que las oficinas locales hacen para dar un buen atención a las denuncias que se presentan. Es que si hay una denuncia de una niña agredida, yo debo ir a atender la situación. Exactamente, y tecnología, porque ¿qué pasa? Cuando llego yo al PANI, ¿qué hay? Entonces resulta que en las oficinas locales están llenas de expedientes, los escritorios así, llenos de expedientes. ¿Qué control hay sobre esos expedientes? ¿Quién sabe por dónde está ese expediente? O sea, tiene que en 3 días que presentar un papel, o falta que le traiga una certificación del registro, lo que sea. Un desorden. No hay ese control. Entonces yo planteé que el PANI era una institución atrasada y vieja que tenía que tener tecnología. Planteamos el expediente de niñez y adolescencia, el EDNA. Bueno, estamos en procesos de definición, contratación, todas esas cosas. Son proyectos muy grandes que no se hacen de la noche a la mañana y menos en una institución pública, ¿verdad? Entonces, es modernizar el PANI. Yo ahora pienso, porque en este caso de la oficina de Alajuela, que era la misma del caso anterior, se intervino, cuando pasó la primera vez, se reforzó. Es una de las oficinas con más recurso humano del PANI, es de las más grandes, se llama el modelo A, es la que tiene más recurso humano.
se intervino para coadyuvar, para ver los procedimientos, para ver la clasificación, se intervino, y pasa esto. Entonces uno dice, una decisión, al final de cuentas la decisión siempre es una decisión humana. Yo siempre he dicho que lo que yo quisiera es llevar al recurso humano del PANI a que la posibilidad de un error sea lo mínimo posible. Lo que pasa es que en un caso como el que nos ocupa ahora, y eso es lo que es grave, no había ni mucho que pensar. El reporte que se recibió era más que claro. Dicen en el PANI, había que salir chillando llantas a atender el caso. Y no se hizo. Y no necesitaban ni hacer investigaciones, ni ver si lo que decía era claro o no. Era atender el caso. No lo hicieron. ¿Por qué no se hizo? Porque no se hizo. Pero debe haber una explicación. Se clasificó mal, o sea, era una denuncia que debió haber sido atendida de inmediato y la clasificaron como prioridad 2. ¿Y si esa es nuestra oficina A, entonces? Sí, claro. Pero es la que debe estar funcionando bien. Por eso, y ahí es donde uno dice, el cambio que requiere el PANI es mucho más profundo. La atención del recurso humano es mucho más profundo. Nosotros necesitamos que la gente que esté ahí tenga más compromiso, tenga más... Hay muchos funcionarios buenos y comprometidos, pero cuando una cosa como esta se pasa, uno dice, pues ¿en qué estaban pensando, verdad? Doña Patricia, yo quisiera preguntarle, ¿qué cambió de cuando usted ayer envió un mensaje cerca de las 6, 7 de la noche, más o menos empezó a circular, en la cual usted pues manifiesta lo que todos lamentamos y pues le atribuye la orden que iba a girar contra la funcionaria que desde hoy ya no está, tampoco en Alajuela, ¿verdad? Hoy mismo, pues dado la circunstancia de que su contrato vencía hoy, entiendo que no se lo extendieron. Bueno, pero ¿qué varió ayer? Porque aquí en nada está previsto su renuncia. Aquí usted lamenta mucho, que es una pena que no se haya respondido, que de nuevo pasó lo que ha pasado, que intervino Alajuela, pero ¿qué ocurrió? Porque finalmente en la conversación con el presidente, y usted entiendo que esta mañana abriendo la conferencia de prensa, pues dijo que no iba a ser, por así decirlo, una piedra en el zapato en el proyecto del presidente Carlos Alvarado, pero ¿no se la pidió él la renuncia? No. ¿Fue por los diputados? ¿O cómo usted llegó a la conclusión de que era mejor? Porque la incompetencia seguía desde ayer. A esa conclusión llegué al mediodía de ayer. En mi fuero personal, yo dije, mi espacio político, con esta muerte de esta niña, ante un fallo tan garrafal como este del PANI, se cierra. ¿Por lo que le iba a venir usted de crítica o por lo que usted mismo se convenció? Sabía lo que iba a pasar. Se cierra el escándalo político. La tormenta. Se cierra muy sencillamente. Hay un informe de una comisión de niñez y adolescencia que ojalá alguien se tomara el tiempo de leerlo y de entender y de ver también cuál es la realidad, porque hay un informe de respuesta mío a eso. Pero como me dijo un diputado, es que aquí la verdad no importa, esto es político, me dijo un diputado. Entonces, cuando la verdad no importa, tampoco importa lo que usted quiera decir en realidad. Y cuando ese es el nivel, de profundidad, y cuando ese es el nivel de expresión de personas que yo no sé si digamos, que habrán dirigido en su vida. Pero usted es política también, fue ministra además de justicia, sabe el mundo en el que se mueve esas aguas. Sí, pero yo le digo una cosa, a mí me sorprende muchas veces el nivel de poca profundidad y de liviandad. Por lo que usted nos está diciendo, doña Patricia, o sea, usted al mediodía de ayer dijo, se viene una tormenta, sé que me van a meter en el Congreso, me van a enjuiciar en el Congreso, o sea, sabía que iba a haber. Yo no necesito hacerle más ruido al presidente. Mire, si yo algo le debo a don Carlos Alvarado, es lealtad. Yo no le voy a estorbar en su proyecto de país, y tampoco quiero, el proyecto PANI, lo que nosotros planteamos, nuestro planteamiento de cada una de las cosas que hay que trabajar es más grande que Patricia Vega. O sea, esto es tan, ¿cómo decirlo? Tan ínfimo. Yo me voy hoy y ojalá se siga con los cambios que hay que hacer y tal vez más profundos incluso que los que yo planteé. Tal vez es más profundo. Entonces, ahí es donde uno dice y uno tiene que saber hasta dónde llega, porque aparte de que te desgarra el corazón, es que puede ser que esa niña estuviera viva si la hubiéramos atendido, si hubiera habido un funcionario diligente, tal vez estuviera en un albergue. Pero
A ver, Entonces esa frustración se convierte en furia a veces. ujú. Esa frustración, digo yo, bueno, pero esto, ¿qué van a entender? ¿Qué van a entender? Digamos, ¿para qué vamos a hacer más problema? Porque lo que quieren en la cabeza de Patricia Vega, eso es lo más barato. Eso no importa. Lo que importa es poner en la agenda nacional el cambio profundo que se debe hacer a la atención de la niñez, el PANI de por medio y otras instituciones, y que este país tome conciencia de eso, porque esta niña murió y otros niños mueren, han muerto, todas las administraciones mueren, en otras hasta se le han muerto al PANI dentro de los albergues. Doña Patricia. Perdón, nada más, poner eso en la agenda, porque esto hay que tomar conciencia. Los niños, estos mueren, y los que están sufriendo porque no se atienden. Habla usted ahorita de esto, de que mueren en las administraciones, mueren en el PANI. ¿Qué le falta a los funcionarios del PANI? ¿Falta de vocación o están ahí por un salario nada más? Yo creo que cuando yo llegué yo intenté hacer supervisión. Y la gente se molesta por la supervisión. Mire, ¿cómo puede ser que una institución como el PANI, la ley de control interno tiene ya no sé ni cuántos años y no había control interno? Es que entonces, si todo es así tan como usted, como a cada quien se le ocurra, entonces, ¿cómo se saben los resultados de una institución? Yo llegué y sí molesté, claro que molesta. Claro que si usted pide cuentas y dice, bueno, es que si aquí cada funcionario tiene que resolver X casos y hay que verle esto y deme reportes que sean consistentes, no que revuelvan una cosa con otra y empieza uno a pedir información, se molesta a la gente, pero por supuesto. Cuando uno dice, bueno, ¿cómo están esta gente? ¿Les hicieron inducción? O los vienen de la calle, participan, los contratan y tome, encárguese de esos 200 expedientes que están en ese escritorio. ¿Saben cómo trabajar la materia PANI? Bueno, tenemos un programa fuerte de capacitación que iniciamos desde el 2018 al 2019, dándole una muy alta importancia porque el recurso humano en el PANI es fundamental. Que hay unos muy comprometidos, sí, que hay unos que saben su materia, sí, que hay otros que no les importa nada, sí. Bueno, por eso yo hablo de seguir un proceso si ahora hablo de refundación del PANI, es como de meterse en el núcleo del PANI y ver qué más hay que hacer, porque estas respuestas no pueden ser tolerables. Ustedes tenían ese expediente desde agosto del año pasado. ¿Cuál expediente? El de la niña en específico. El reporte que yo tengo aquí es de agosto del año pasado, un informe del Ministerio de Salud, donde es claro como el agua. Y no era la primera vez que atendían un caso en esta familia, ¿verdad? En esa familia se había atendido por otro caso de otro hijo y la mamá había ido a las academias de crianza y había hecho todos los cursos de academia de crianza y toda la cosa. Ahí uno también se cuestiona, bueno, entonces eso que hace el PANI de academias de crianza, ¿eso sirve? Exacto, le iba a hacer Sí, exactamente claro, la pregunta. eso sirve, porque eso resulta que es como... O sea, si uno quisiera sacar el balance, doña Patricia, no sirve porque hay una niña muerta. Sí, bueno, por eso, pero entonces, por eso hablo yo de que no es solo, digamos, es analizar como el PANI ha venido haciendo. El PANI cumple 90 años al año entrante. Y cuando uno pregunta, ¿y por qué se hace así? Así se ha hecho toda la vida. Uh-huh. ¿Y por qué? Y nadie se cuestiona. Yo llegué diciendo, piensen fuera del canasto, fuera de la caja, necesitamos hacer cosas diferentes, innovación, investiguemos, averigüemos. O sea, se supone que aquí están los expertos en niñez, y muy recién llegada yo tenía una nota del sindicato que decía que viera a ver quién me asesoraba para que buscara asesores en niñez, porque los de ahí no eran. Entonces, ¿cómo es? Doña Patricia, ¿cuál fue el diputado que dijo que la verdad no importa? ¿Qué le dijo usted a propósito del informe legislativo? Eso me lo dijo, consultando el caso. Yo no quisiera decirlo para no hacer problema, porque fue en una conversación personal. Pero le dijo usted, la verdad no importa. Cuando yo planteé, yo estoy haciendo un informe para aclarar lo que el informe de la Comisión de Niñez y Adolescencia tiene malo. Y yo estoy haciendo un informe y se lo voy a mandar al presidente y entonces me dice, bueno, sí, pero es que esto es político. En eso la verdad no importa. Entonces uno dice, bueno, entonces en ese escenario, vamos a ver, yo llegué al PANI a trabajar. Es cierto, yo he tenido puestos políticos, pero yo... Y duros como justicia, ¿verdad? Sí,
pero yo soy de hacer cosas, yo no voy a andar vendiéndome en la asamblea, haciendo lobby, viendo a ver a quién conquisto, no es mi estilo, ¿me entiende? ¿Y usted al presidente le pidió el PANI o el presidente le asignó el PANI? Conversamos y yo lo venía diciendo ahora en otro, yo había estado en justicia, y entonces uno ve ahí en qué termina todas estas niños mal atendidos, y todo lo que la sociedad no hace terminan en las cárceles, y uno lee los expedientes de los privados de libertad y uno dice, por Dios, a los 3 años estaba caminando por las calles de San José con otro grupo de chiquillos, cuando había más menores, hace años, ¿verdad? Que había más menores en la calle, y entonces yo pensé, y ahí trabajé con el final, tal vez puedo trabajar con el principio y hacer algo diferente para que estos niños de ahora no lleguen a ser esos privados de después. Bueno, y esa fue la situación, eso fue lo que se pretendió hacer. Yo sé lo que estoy haciendo, yo sé lo que se hizo, yo sé lo que está planteado y sé que está bien. Probablemente haya que hacer más. Doña Patricia, a ver cómo le planteo esta pregunta, respetando muchísimo sus lágrimas, porque pues se nota esa frustración de saber que hay una niña muerta, respetando mucho lo que usted hizo y el empeño que tenía también en que las cosas cambiaran, pero tampoco puede quedar como la que no soy culpable de nada. ¿De qué es culpable Patricia Vega en todo esto que ha pasado? ¿Qué responsabilidad personal, política, humana asume usted en todo lo que ha pasado? Porque obviamente aquí hay un hecho muy grave que merece que haya responsables, y la cabeza de una funcionaria cree uno que no es suficiente. Patricia Vega, ¿de qué es culpable? De no comunicar y no lograr hacer entender a actores políticos de la magnitud del problema y de las soluciones que se estaban planteando. Tal vez no lo... ¿Puede traducir eso, doña Patricia? No lo entendí. Vamos a ver. ¿Comunicárselo a quién? ¿O hacérselo entender a quién? A la Asamblea Legislativa, por ejemplo. A la Asamblea Legislativa, por ejemplo. Su clamor es que necesitaba gente, más funcionarios. No, los funcionarios, incluso recién en diciembre nos aprobaron plazas que se habían pedido porque se hicieron los planteamientos muy serios, la atención de 24/7 que viene para marzo, junio, septiembre y diciembre, para dar una atención en todas las direcciones regionales del PANI. O sea, el Estado ha entendido, vamos a ver, respetan lo que se ha planteado, pero tal vez no me expliqué bien, o tal vez había intereses en no querer entender. O sea, Patricia Vega, ya digo, no es importante, quisimos hacer un cambio en el PANI, pero había resistencia al principio, muy al principio, no tenía yo ni un mes de estar en el PANI, y cuando yo dije, no, paro estos proyectos para ver cómo es la cosa, y conformé una oficina de administración de proyectos, ¿y qué brincaron? Las ONGs. ¿Por qué? Porque estaban recibiendo fondos del PANI de una forma más fácil que la que se podía hacer si se planteaban proyectos de una forma más... Ahí empecé a molestar a gente. Cuando empezás a pedir cuentas y a pedir supervisión y a que den números y que estos números no calzan y que den rendimiento y esto no puede ser, estás molestando a la gente. Esa es la realidad. Doña Patricia, posiblemente, independientemente del fondo, el presidente de la República consiguió una reforma fiscal después de 15 años de no poderla conseguir. Posiblemente contra viento y marea, contra una huelga 3 meses en las calles. ¿Qué quiero ponerle en perspectiva? De que labor más dura que al presidente, otro funcionario quizá no pueda tener en esta administración. Claro. Veamos o no los resultados del plan fiscal, sí. pero fue una lucha. ¿Por qué renunciar usted? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué usted suma que era una labor tan titánica? Eso. ¿Por qué usted tuvo despidos de, no sé, esta funcionaria de que hoy ya no está? ¿A usted le frenaron cosas? ¿Hubo cosas que usted no pudo ejecutó? Ya sabemos que le pusieron 3 procesos de acoso laboral. Eso en muchas... Uno. Hasta en eso tiene errores el bendito informe. Sí. Pero se dice que esos informes muchas veces es de quien quiere hacer las cosas, ya lo sabemos, de quien quiere hacer las cosas. Pero ¿por qué cuesta? O sea, ¿por qué usted esa guerra la perdió? Porque si sale es como admitir que la perdió, que no pudo hacer lo que cree que había que hacer. Yo creo que cuando, digamos, quedan sembradas y avanzadas las cosas, hay que terminarlas. Yo no las terminé, no las logré terminar.
Pero uno tiene que saber cuál es su tiempo. O sea, vamos a ver, véalo así. Vamos a revolver la Asamblea Legislativa, donde hay miles de proyectos de importancia nacional, por la cabeza de una funcionaria. No interesa. O sea, yo me aparto, que no haya, ya se fue, ya no está Patricia Vega, entonces ahora sí, sigamos caminando y que no haya, digamos, ningún tipo de entrabamiento. Yo no voy a perjudicar los proyectos del Estado, que son muchos y muy importantes. ¿Fue amenazado el presidente? ¿Amenazaron al presidente con bloquearle proyectos si usted continúa? No, pero ese es el juego político, ¿verdad? Digamos, no puedo decir nada de eso, eso son mis apreciaciones, ¿verdad? O sea, si tanto era importante, bueno, ya, se fue y ya no más ruido, se acabó. Doña Patricia, ¿los verdaderos culpables entonces de la muerte de la niña y otros niños están adentro del PANI todavía? Yo realmente pienso que si el PANI hubiera actuado oportunamente, tal vez, no podría haberlo dicho, porque pudo ser que hubiera pasado otra cosa, tal vez esa niña no hubiera pasado lo que pasó con ella. Pero no me respondió, doña Patricia. ¿Todavía están adentro como funcionarios, Digámoslo, gente que ha debido evitar la muerte de una niña? El PANI tiene 1.300 funcionarios y hay muchas cosas que no se hacen bien. Y hay funcionarios que toman decisiones todos los días, unas buenas, otras malas. A veces uno dice, ¿por qué no se llevaron a una niña en problemas? ¿Por qué le entregaron la niña a una tía? Se la quitaron a la mamá y se la entregaron a una tía que vivía a 2 casas de la mamá con la misma problemática. Entonces sí, los funcionarios del PANI toman decisiones todos los días y también todos los días hay errores. Pero el riesgo latente es que se nos puedan morir más. Por supuesto, porque como les decía, o sea, un funcionario del PANI se equivoca y se puede morir un niño. Un funcionario del MAC se equivoca y no sé qué pasa, alguien se atrasa con algo. Sí, pero un funcionario del PANI se equivoca, muere un niño y no le pasa nada. Nosotros establecimos los órganos directores de procedimiento y siempre donde ha habido una falta se han levantado los procedimientos, faltas de cualquier tipo. De hecho, en este mismo tema, y lo mencionó ahora don Henry, en el 2019, la oficina de Alajuela, que es la que se ha visto más envuelta en polémica, contó con un psicólogo, un trabajador social y un chofer. Es a la que más se le ha invertido dinero y es la oficina modelo A. Si esta es la oficina modelo A, ¿cómo están las demás oficinas entonces? El modelo A es tamaño, ¿verdad? El PANI tiene tres modelos. Sí, pero tiene un psicólogo, tiene un chofer, tiene más recursos, no hay excusas. Esa oficina tiene, si mal no recuerdo, 5 trabajadores sociales y no me acuerdo 3 psicólogos. Exactamente, no 2 hay excusas. choferes, una oficina que está dotada de debería estar funcionarios. funcionando bien. Por eso es que le digo, porque se intervino, se vieron procedimientos en su momento y ahora pasa esto, porque al final de cuentas es una decisión de un funcionario. Siempre al final hay una decisión de un funcionario. ¿Qué es lo que yo quisiera que tuviéramos? El funcionario mejor capacitado, más comprometido, más entrenado, ¿me entiende? Más con buen ojo, porque muchas veces pasa, nosotros hemos tenido que ver el tema de los informes que da el PANI, porque tienen que dar informes que sirvan para sustentar decisiones, ¿verdad? Y a veces eso no pasa. Es un tema de trabajo con el recurso humano. Doña Patricia, hay que romper esquemas de horarios, por ejemplo, un sábado, domingo. Recuerdo que hace un tiempo había una orden y entonces tenía que esperar hasta la siguiente semana. Ese es el proyecto para un niño hay que salvar un sábado domingo. Ese es el proyecto 24/7. En este momento se da atención fuera de horario de trabajo solo en San José. Entonces el proyecto 24/7, que es un proyecto que planteamos en esta administración, que nos dieron las plazas en diciembre, entonces en marzo comienza en la región sur y en Alajuela. En junio otras 2 regiones, en septiembre otras 2 regiones y en diciembre otras 2 regiones, para que a final del 2020 esté cubierta la totalidad del país de las 10 regiones del PANI para atención fuera de horario de trabajo. Doña Patricia, finalmente, venga quien venga, el nuevo presidente ejecutivo, su primera recomendación, ya, que le diga, usted tiene que hacer, ojo con esto, no sé, alguna alerta porque por lo que usted ha dicho hoy aquí en Noticias Colombia, el PANI por dentro es complicado. ¿Qué piensa usted que debe hacer ese nuevo funcionario que llegue? Debe tener conocimiento, de cómo funciona la administración pública y por tanto, y tener firmeza de carácter y no tener miedo de tomar decisiones que no sean agradables.
Porque si uno llega con miedo, se Lo devoran. comen. Se lo comen. Sí, se lo come el sistema. Pero usted no tuvo miedo No, no tuve miedo. y sale. Sí, por una razón de otra índole, no es a lo interno. Al PAN y yo me lo echo al hombro. Es el asunto de la situación política que uno sabe hasta dónde llega un momento. Y ustedes oyeron ahora a los diputados hablar. O sea, ¿para qué hacer más ruido? No logró sostener esa presión política. No, no es ni la presión política. Es cuando se habla con tanta ligereza, y uno no quiere afectar ni el proyecto de desarrollo del PANI, ni el proyecto país, mejor te apartas y ya. O sea, las cosas se reciben de quien viene. Se convirtió en un trofeo usted, doña Patricia. Probablemente, pero un trofeo tan baratillo, ¿verdad? Yo lo que quisiera dejar, y si algo sirve, es dejar que por favor no quiten el dedo del renglón en el tema de niñez y del PANI. Hay que hacer cosas y no podemos como país seguir no siendo conscientes de esto. Doña Patricia Vega, ella hasta hoy entonces presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia. Doña Patricia, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias. ¿Hacia el futuro? Gracias. ¿Qué? ¿Política otra vez? No. No, No. para nada. Para nada. Pero ya tiene definido su futuro, sabe a lo que va. Sí, o a lo que vuelve. Sí, voy a tener una vida mejor. Patricia Vega, hoy en diálogo con Noticias Colombia, hoy dejó el cargo en el Patronato Nacional de la Infancia.